¿Qué puede pasar en el Congreso? Vamos a hablar con Alejandro Topo Rodríguez, que es el jefe del Interbloque Federal, que tiene un número importante de diputados y que puede llegar a tener un rol interesante. Allí adentro está Córdoba Federal, los diputados schiarettistas. Alejandro Topo Rodríguez, ya estamos en comunicación con él. Alejandro, ¿qué tal? Buen mediodía. Buen día, buen mediodía, Marcos. Muchas gracias por la posibilidad de dialogar este mediodía con ustedes. Gracias por atendernos, Alejandro. Bueno, ¿qué puede pasar en el Congreso? Primero, ¿cómo interpreta lo que ocurrió en el oficialismo, Alejandro? Porque no es menor, ¿no? Esta especie de quiebre que ha tenido el oficialismo con respecto al acuerdo con el fondo, pero además, ¿cómo se produce una especie de autotransferencia de costo político en el caso de que fracase, ¿no? Porque no podrá culpar a la oposición, el gobierno, si fracasa el acuerdo con el fondo, sino a sí mismo, ¿no? Que es una cuestión bastante rara cuando hay un tipo de proyecto y de iniciativa de ese tenor. Lo primero que habría que precisar es que no existe ningún acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Lo que se anunció hace aproximadamente 10 días es un entendimiento sobre políticas claves. Ese entendimiento sobre políticas claves es el paso previo a tener un acuerdo. Para tener un acuerdo deben elaborarse aspectos muy específicos y consolidarse en forma de lo que el propio ministro de Economía de la Nación definió como memorandos para cada área de política. Y habrá memorandos, es decir, una especie de contratos, ahí sí, acuerdos, para política monetaria, para política fiscal y para política cambiaria. Marcos, es muy importante saber cómo se van a lograr algunos objetivos que se anunciaron. El Fondo Monetario Internacional tiene, entre otros defectos, que confunde y nos hace confundir políticas con objetivos. Cuando el Fondo Monetario anuncia que hay políticas clave, no se refiere a ninguna política, es incorrecto. Lo que hay son objetivos. Y el objetivo, uno de los objetivos que hemos conocido, está relacionado con lo fiscal, bajar el déficit fiscal o arreglar o corregir el desequilibrio fiscal, llegando a 2,5 del Producto Bruto en 2022, 1,9 en 2023 y 0,9 en 2024 para llegar a 0 en 2025. Perdón lo largo de la introducción, pero quiero ir al meollo de la cuestión porque tiene que ver con la cuestión política. Lo que no dice el Fondo Monetario Internacional, y todavía no lo reveló el gobierno nacional argentino, porque no está escrito, es cómo se van a llegar a esos objetivos, por ejemplo, en materia de equilibrio fiscal o de déficit fiscal. Por lo tanto, lo que se anunciaron son objetivos y metas, no políticas. Claramente, en el oficialismo hubo un sector del Frente de Todos que interpretó que el cómo, es decir, que las políticas que se van a tomar no serían beneficiosas para un sector de ese electorado o para la República Argentina, y eso produjo lo que, desde mi modesto punto de vista, no es una diferencia en torno a una ley o a una política, es un quiebre de la coalición de gobierno. Cuando se comunicó la disidencia del presidente del bloque del oficialismo respecto de esa medida, se dijo claramente que va más allá del 10 de diciembre de 2023, está escrito, no es algo que a mí se me ocurre, y que además hay un cuestionamiento en la medida en que el programa del Fondo Monetario Internacional será ahora, dice Máximo Kirchner, el programa del gobierno nacional. En ese contexto, no tengo ninguna duda que la única forma que va a tener el gobierno de aprobar un eventual acuerdo cuando se conozcan los memorandos es con un apoyo importante de todo Cambiemos o de gran parte de Cambiemos. Si la oposición de Cambiemos, del macrismo, de Juntos por el Cambio, no apoya al menos parcialmente ese acuerdo, el acuerdo no va a salir. Alejandro, ¿no define en parte lo que ocurrió en el oficialismo el voto de la oposición? Sería medio raro políticamente que un acuerdo de este tipo termine saliendo con los votos de Cambiemos y que Cambiemos
asuma desde antes la posibilidad del costo político que puede generar el acuerdo. Porque como dice usted, va a haber que bajar el déficit fiscal con los costos que eso implica, ¿no? La baja del déficit fiscal nunca es inocua, tiene efectos y probablemente tenga efectos en la economía y en la cuestión social, ¿no? Argentina está mal como está por 3 motivos. Uno, por la falta de eficacia de este gobierno, que tiene una baja capacidad de resolver los asuntos que debe resolver o de anticiparse a nuevos problemas. En segundo lugar, está como está por el impacto notable que ha tenido la pandemia. Pero en tercer lugar, está como está por el desastre que le dejó el gobierno de Macri a la Argentina en todo nivel. Usted tiene seguramente memoria de que el gobierno de Macri dejó en default a la Argentina. Lo que eufemísticamente denominaron reperfilamiento no fue sino una cesación de pagos. Por lo tanto, aquí hay 2 corresponsables de resolver este problema. Cambiemos el macrismo y el gobernante frente de todos. Si alguno de ellos 2 quiere tener el criterio de evitar costos políticos o de no quedar pegado a tal o cual decisión, además de ser tremendamente irresponsables ante la historia, realmente yo creo que es una actitud de fuerte irresponsabilidad. Por lo tanto, a mí me parece que los 2 grandes bloques, las 2 grandes coaliciones, deberían encontrar un punto de acuerdo para llevar a la Argentina a un escenario distinto al del riesgo del default. Nosotros, que somos el interbloque federal, hemos tenido, en el caso de Córdoba Federal, una posición ya adelantada. Córdoba Federal ha dicho que no va a obstaculizar, va a dar quórum, pero se va a abstener. Y el resto, vamos en línea con lo que le voy diciendo, vamos a esperar que esté el texto definitivo de los memorandos para analizarlo, estudiarlo. No es lo mismo si se quiere lograr el equilibrio fiscal aumentando retenciones que mejorando la eficiencia del gasto público. Son 2 caminos distintos. Claro. Si usted tiene que ir de Córdoba a Mar del Plata, no es lo mismo ir para San Juan y después agarrar a Mar del Plata que ir directamente a Mar del Plata. Usted me está hablando del destino, el gobierno está hablando de las metas. Bueno, yo quiero saber el cómo, cuál es el camino. Por eso vamos a esperar hasta ese momento. ¿Qué pasa? Porque una pregunta que está flotando en el aire, ¿no? ¿Qué pasa si no se aprueba el acuerdo con el fondo en el Congreso? Olvídese, Marcos. Olvídese, no hay ninguna forma de que no se apruebe. ¿Sabe por qué? Porque más interesado, y permítame la expresión, desesperado, que el Fondo Monetario Internacional para arreglar este desastre no hay. El fondo le va a ir dando distintas alternativas, obviamente, estoy hablando siempre o suponiendo siempre que las propuestas de la Argentina son razonables. Si hay propuestas razonables, el fondo va a seguir haciendo múltiples esfuerzos para arreglar. Porque usted bien sabe que lo que hizo el fondo también es un desastre. Sí, pero si no sale en el Congreso, si no tiene los votos del gobierno, ¿qué pasa? ¿Se cae el acuerdo? Bueno, si la ley que está vigente sigue vigente, que es una ley que propuso el ministro Guzmán y que aprobamos el año pasado, en cuyo artículo 2 plantea la necesidad de que cualquier tipo de acuerdo en este sentido tiene que ser aprobado por el Congreso, deberá insistir en algún otro momento con un nuevo intento de votar esa misma ley. Pero yo no veo necesariamente ese escenario, porque le repito, hay en Juntos por el Cambio, en Cambiemos, en ese conglomerado opositor, una responsabilidad histórica que me parece a mí ya está funcionando, porque usted sabe que en las últimas horas un sector importante de esa coalición ya adelantó su decisión de apoyar el acuerdo. La doctora Elisa Carrió, la líder de la coalición cívica, lo dijo con todas las letras, que hay que apoyar el acuerdo porque si no sería muy malo para la Argentina. Alejandro Topo Rodríguez, muchísimas gracias por este contacto con Mensaje Directo. Gracias a ustedes, muy buenos días. Buenos días. Alejandro Topo Rodríguez es jefe del Interbloque Federal en diputados. Son 8 diputados, entre ellos están los 3 legisladores del schiarettismo, que ya han adelantado que se van a abstener, pero, nos decía Rodríguez, el resto de los integrantes de ese bloque, entre los que está Florencio Randazzo, van a analizar el contenido del acuerdo.
porque lo que nos decía es precisamente lo que se ha conocido hasta ahora son grandes definiciones de objetivos a los que se debe llegar. Los objetivos más importantes que se difundieron fueron dos. Por un lado, la baja paulatina del déficit fiscal para llegar a 2025 con déficit fiscal cero. Y por otro lado, la merma en la asistencia del Banco Central a través de emisión monetaria al Tesoro, a los gastos de la Casa Rosada.